Responsabilidades de las autoridades involucradas y sus auxiliares en la autorización de manifestaciones de construcción, a conformidad de obras terminadas y la verificación de su seguridad estructural. Responsabilidad administrativa. Irregularidad. Autoridades actúan con error, dolo o mala fe en el acto materia de la acción pública. Norma aplicable. Artículo 168, fracción segunda, inciso D de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Consecuencias. Amonestación pública o privada. Segundo. Suspensión del empleo, cargo o comisión. Tercero. Destitución de su empleo, cargo o comisión, if. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Quinto. La indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México por el daño o perjuicio causado. La Secretaría y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 1 a 30 días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no será menor de 3 meses ni podrá exceder de 1 año. Autoridad que ejecuta. Órgano de control interno de cada autoridad. Irregularidad. Acción pública ejercida por las personas afectadas a consecuencia de una construcción irregular. Acción en contra del constructor y las autoridades para fincar responsabilidades. Norma aplicable. Artículo 31, fracciones 12ª y 13ª, título 16º denominado de la acción pública. Artículos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169. Artículo 120, fracciones 10ª y 11ª de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Consecuencias. Se ordena la clausura, demolición o restitución de la obra en conflicto. Autoridad que ejecuta. Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Irregularidad. Se detectan infracciones al reglamento de construcciones para el Distrito Federal por parte de los directores responsables de obra o corresponsables en seguridad estructural, se inicia procedimiento de responsabilidad. Norma suspendida. Norma aplicable. Artículo 42 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, suspendido por publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2016 y transitorios a la reforma de dicho reglamento, publicados en la Gaceta Oficial el 17 de diciembre de 2017. Consecuencias. Amonestación por escrito. Segundo. Multa que podrá ser de 50 a 800 veces el valor de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, la que podrá incrementarse al doble en los casos de reincidencia. Tercero. Suspensión temporal del registro de director responsable de obra y barra o corresponsable. Cuarto. Cancelación del registro del director responsable de obra y barra o corresponsable. Quinto. Suspensión, total o parcial. Artículo 434 sexto. Clausura, parcial o total. Artículo 435 séptimo. Revocación. Octavo. Nulidad, y noveno. Demolición, parcial o total. Autoridad que ejecuta. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Irregularidad. El corresponsable no puede ser proyectista de la estructura. Norma aplicable. Artículo 39 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. Se niega o se previene autorización de manifestación de construcción. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Irregularidad. El constructor ocasiona peligro inminente para la estabilidad o seguridad de la construcción, obra o demolición que amenaza la vida o la integridad física de las personas, puede causar daños a bienes públicos o pone en riesgo la prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y funcionalidad de la vía pública. La construcción no se ajusta a las restricciones impuestas en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o Certificado Único de Zonificación, y cualquier supuesto en la norma aplicable. Norma aplicable. Artículo 248 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. Clausura. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Irregularidad. Infracciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal por parte del director responsable de obra o el constructor. Norma aplicable. Artículo 248 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. Amonestación por escrito. Y
Multa que podrá ser de 50 a 800 veces el valor de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, la que podrá incrementarse al doble en los casos de reincidencia. Tercero. Suspensión temporal del registro de director responsable de obra y barra o corresponsable. Cuarto. Cancelación del registro del director responsable de obra y barra o corresponsable. Quinto. Suspensión, total o parcial. 434 sexto. Clausura, parcial o total. 435 bi. Revocación. Octavo. Nulidad, y noveno. Demolición, parcial o total. Autoridad que ejecuta. Delegación política o Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Irregularidad. El director responsable de obra o el corresponsable en seguridad estructural no cumplen con los requisitos necesarios para desempeñarse como tales. Norma aplicable. Artículo 33 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. No puede ser director responsable de obra o el corresponsable en seguridad estructural. Autoridad que ejecuta. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Irregularidad. No se presenta estudio de mecánica de suelos. Norma aplicable. Artículo 58, fracción primera inciso H y 53, fracción primera, inciso F del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Reformado el 17 de junio de 2016. Consecuencias. Se niega o se previene autorización de manifestación de construcción. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Responsabilidad civil. Irregularidad. Vicios en la construcción para vivienda no sujeta a régimen de propiedad en condominio. Norma aplicable. Artículo 73 cuarter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Consecuencias. Obligación de pagar daños y perjuicios generados por los vicios en la construcción. 5 años para cuestiones estructurales y 3 para lo restante. Autoridad que ejecuta. Juez civil. Irregularidad. El Estado es responsable de los daños causados por sus servidores públicos. Norma aplicable. Artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal. Consecuencias. Indemnización a los afectados. Autoridad que ejecuta. Juez civil. Irregularidad. Vicios en la construcción e inconformidad de la misma con relación a su manifestación de construcción, encontrados en construcciones sujetas a régimen de propiedad en condominio. Norma aplicable. Artículo 9, fracción primera bis, inciso F y artículo 26, fracción tercera bis de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Consecuencias. Ejecución de fianza para cobro de daños por vicios ocultos y costos de demolición, en caso de inconformidad de la obra con la manifestación de construcción. Autoridad que ejecuta. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de manera oficiosa o a solicitud del afectado. Irregularidad. Incongruencia de la obra con relación a la manifestación de construcción. Norma aplicable. Artículos 3, 70, 356, 339 y 340 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Consecuencias. Revocación de manifestación de construcción, clausura, demolición, multa. Autoridad que ejecuta. Delegación política, a consecuencia de visita de verificación seguida de procedimiento administrativo. Irregularidad. Publicitación vecinal que involucra a vecinos en el registro de manifestaciones de construcción. Norma aplicable. Artículo 7, fracciones 18ª y 19ª. Artículo 8, fracciones tercera y cuarta y artículos 94 bis, 94 ter y 94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Consecuencias. Se niega autorización de manifestación de construcción. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Irregularidad. Se realizan las obras o instalaciones sin haber manifestación de construcción o permiso y las obras o instalaciones no concuerdan con el proyecto autorizado o el certificado de uso de suelo que corresponda. Norma aplicable. Artículo 253 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. Multa equivalente al 10% del valor de las construcciones. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Irregularidad. El constructor ocasiona peligro inminente para la estabilidad o seguridad de la construcción, obra o demolición que amenaza la vida o la integridad física de las personas, puede causar daños a bienes públicos o pone en riesgo la prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y funcionalidad de la vía pública. La construcción no se ajusta a las restricciones impuestas en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o Certificado Único de Zonificación, y cualquier supuesto en la norma aplicable. Norma aplicable.
Artículo 248 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Consecuencias. Clausura. Autoridad que ejecuta. Delegación política. Responsabilidad penal. Irregularidad. Construcción con materiales de menor calidad a los manifestados. Norma aplicable. Artículo 231, fracción quinta del Código Penal para la Ciudad de México. Consecuencias. Privación de la libertad de 4 meses a 11 años y de 70 a 1.200 días de multas. Autoridad que ejecuta. Juez penal. Irregularidad. Venta de inmuebles en construcción sin permisos o manifestación de construcción autorizada. Norma aplicable. Artículo 231, fracción decimosexta del Código Penal para la Ciudad de México. Consecuencias. Multa y prisión de 4 meses a 4 años para el director responsable de obra y el constructor. Autoridad que ejecuta. Juez penal. Irregularidad. El director responsable de obra o el corresponsable en seguridad estructural permiten el desarrollo de una construcción, de la que otorgaron su responsiva sin apego a la licencia, la autorización, el permiso, el registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano. Norma aplicable. Artículo 329 bis del Código Penal para la Ciudad de México. Consecuencias. 4 a 6 años 6 meses de prisión y de 1.000 a 10.000 días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un período igual a la pena de prisión impuesta. Autoridad que ejecuta. Juez penal. ¿Con qué elementos cuenta la sociedad para hacer frente a las construcciones irregulares? Constitución y ejecución de fianzas. Con el propósito de garantizar la reparación o el pago de los daños y perjuicios producidos por sismos en las construcciones nuevas o defectuosas, así como en las que no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad en materia de construcción, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, estableció en marzo de 2017 la obligación a cargo de los constructores de contratar una fianza para ese efecto. La aplicación de las fianzas corresponde a viviendas sujetas a régimen de propiedad en condominio. El mecanismo de ejecución no es muy claro porque se genera ante tribunales de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de la Vivienda, artículo 117 de la Ley de Vivienda. A pesar de que la fianza es una opción para garantizar la protección de derechos, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Vivienda, su ejecución no establece un plazo de prescripción para la autoridad ejecutora, no identifica la manera en que los funcionarios que intenten su ejecución deben acreditar su personalidad en juicio y, en representación del beneficiario de la fianza, tampoco establece si el propio beneficiario debe o puede comparecer a este procedimiento de ejecución y en qué momento. Lo anterior no otorga certeza jurídica y, por lo tanto, consideramos que el legislador debe corregir y ser más claro al momento de emitir las disposiciones legales. A su vez, nos encontramos en espera de que el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa emitan el reglamento que defina los criterios reguladores de la emisión de las fianzas y el procedimiento para calcular el importe a garantizar en cada caso. 30. Sobre este punto, a un año de los sismos que generaron la obligación a cargo de los constructores, que forman parte de la sociedad, de garantizar mediante fianza la conformidad de sus edificaciones y demás cuestiones, el día de hoy dicha obligación no puede ser exigible y cumplida, por la falta del reglamento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México debe emitir o simplemente porque el registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México carece de la normatividad para cumplir ese requerimiento, lo cual genera un vacío en la ley. Por otro lado, la normatividad de viviendas unifamiliares se aparta de los requisitos anteriores y el constructor únicamente está obligado a responder por los vicios ocultos de la vivienda unifamiliar, por 5 años para temas estructurales y por 3 años para impermeabilización. Para los demás elementos, la garantía mínima es de 1 año 31. Respecto a la responsabilidad civil para garantizar mediante fianza los daños y perjuicios por vicios ocultos de construcciones nuevas y conformidad de la obra nueva con la manifestación de construcción, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal establece que se obliga al solicitante a constituir fianza para garantizar la construcción del proyecto y su conformidad. Se fijará el monto de la fianza con base en un avalúo comercial. En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto urbano o autorización de impacto ambiental, el monto de la fianza se incrementará en un 50% de la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. Establece la obligación solidaria a cargo del constructor, sus socios o herederos para responder por vicios ocultos o defectos.
En caso de muerte del constructor o sus socios, la responsabilidad la asumirá su respectivo patrimonio representado por el albacea correspondiente, o en su caso, su heredero. Uno de los problemas que podría generar esta reforma afectaría directamente a los constructores, los cuales, como ya se ha mencionado, tienen la obligación de cumplir los requisitos establecidos en la ley y así garantizar la seguridad de las personas. Sin embargo, la garantía para responder por vicios ocultos podría ser excesiva, pues tales vicios en una construcción pueden considerarse desde un contacto de luz defectuoso, hasta problemas estructurales significativos. Al respecto, consideramos que el legislador debe garantizar la cobertura de la garantía y limitar su alcance a los vicios ocultos de naturaleza estructural, para evitar la solicitud de algunos particulares que de mala fe pretenden hacer valer la fianza por cuestiones menores que no forman parte de la protección social planteada por esta reforma. El segundo problema se genera por la falta de reglamento para definir la forma y los importes de las fianzas, así como su renovación, ya que las fianzas normalmente se emiten por importe y tiempo determinado. Sin embargo, de acuerdo con la reforma que se plantea, el importe de la fianza responde al valor del avalúo de la construcción, el cual va cambiando con el tiempo de acuerdo con las condiciones de mercado, por lo que no habría un valor de construcción determinado y fijo ni una vigencia de la fianza y su renovación para responsabilizar de por vida al constructor, sus socios y herederos, por los probables vicios ocultos de la construcción. Esto nos puede llevar a un absurdo económico, en donde los constructores prefieran abandonar su actividad si el costo de garantizar y responder por los vicios ocultos en construcciones superara la utilidad obtenida en la obra en cuestión, lo cual claramente puede frenar a este sector económico de la ciudad. A su vez, una opción para garantizar el compromiso y la obligación de los constructores de edificar inmuebles seguros es suprimir o disminuir las fianzas para quienes se sometan a procesos más rigurosos de verificación de las construcciones y certificación, incluso internacional, para acreditar la calidad de sus estructuras y construcciones, de manera que existan mayores elementos para acreditar la seguridad de las estructuras. Lo anterior, con el objeto de que el legislador emita leyes con una cultura organizacional orientada a la prevención de riesgos y al menor costo, en vez de legislar para la corrección de errores. Por otro lado, consideramos que si la responsabilidad del constructor trasciende a sus socios y herederos, el legislador responsabiliza a personas y afecta patrimonios que no intervinieron en el proceso de construcción o se obligaron a responder, lo cual implica una contradicción a lo que establece la Constitución Federal sobre la prohibición de penas trascendentales 32. Por último, consideramos que la garantía mediante fianza de vicios ocultos y conformidad de la construcción con su manifestación es establecida por el legislador sin considerar que se asigna un derecho de particulares a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto Nacional de Vivienda, para ejercer acciones encaminadas a ejecutar las referidas fianzas. Sin embargo, no identifica las pruebas necesarias para tal efecto y cuáles son los derechos de defensa de los desarrolladores, dentro de un procedimiento que asegure los derechos de las personas que adquieran o enajenen una vivienda mediante el respectivo contrato de compra-venta de inmueble, así como las sanciones para aquellos que intenten sin causa justificada la ejecución de la referida fianza. La acción pública es una figura jurídica creada para suspender una obra en proceso de construcción y obtener su clausura, restitución o demolición, obteniendo la restitución del predio al estado anterior de la obra. Al respecto, estimamos que la reforma puede contraponerse al artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando establece el derecho de cualquier persona a solicitar a un juez civil la suspensión de la obra nueva que afecte su propiedad o posesiones, previa garantía mediante fianza para responder por cualquier daño o perjuicio que la suspensión implique al constructor. En este proceso, el constructor también puede expedir fianza para continuar su obra durante el procedimiento judicial y garantizar cualquier daño o perjuicio a su vecino o persona interesada. De acuerdo con lo establecido por la disposición citada, cuando un vecino, entendido este como quien vive en el predio contiguo, se sienta amenazado por una obra nueva, podrá acudir ante los tribunales locales competentes en materia civil para solicitar la suspensión de la obra hasta que el juicio se resuelva. La sentencia podrá, en caso de ser favorable al demandante, ordenar las medidas necesarias para que las cosas vuelvan al estado anterior al que se encontraban antes de la construcción de la obra nueva, con el correspondiente pago de daños y perjuicios que al actor se le hubieran generado. Por lo anterior, se observa que ya existe un procedimiento que regula las afectaciones o posibles afectaciones entre una nueva construcción y los vecinos contiguos, el cual sujeta a las personas a un juicio en cumplimiento de las garantías mutuas sobre daños y perjuicios.
Es decir, mientras la acción pública solo obliga al constructor a garantizar los daños, el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal obliga a ambas partes a garantizar los mismos, estableciendo una relación equilibrada entre demandante y demandado. Las disposiciones legales que regulan la acción pública no sancionan a quien la intente infructuosamente o sin tener derecho a ella, por lo tanto, estimamos fundamental establecer que dicha figura debe utilizarse únicamente cuando exista plena certeza de que una construcción genera un peligro latente en contra de la sociedad. Por último, consideramos que la acción pública en lo concerniente a las obras existentes y que no son nuevas, resulta una excelente herramienta jurídica y debe utilizarse. A continuación se explica por qué el artículo 162 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, identifica a la acción pública como el instrumento jurídico por medio del cual el tribunal conoce de manera directa las situaciones fácticas o jurídicas contra los que se inconformen las personas físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación ciudadana, que se consideren afectados en su patrimonio o en su esfera jurídica, que incida directamente en la armonía de la comunidad del accionante, por construcciones. Al respecto, el artículo anterior no hace una distinción al referirse a las construcciones, es decir, no especifica si éstas son nuevas, en proceso de construcción o ya terminadas, lo cual, al aplicar una interpretación literal de la norma, puede implicar que todas las construcciones, sin importar sus características o temporalidad, pueden ser materia de la acción pública. Considerando lo anterior, vemos a la acción pública como un instrumento jurídico que faculta a los ciudadanos para acudir ante la autoridad e inconformarse respecto de aquellas construcciones que han sido dañadas por el sismo del 19 de septiembre o anteriores, y que actualmente representan un riesgo para la sociedad. En este supuesto, la autoridad puede llamar al propietario y a las restantes autoridades para que se tomen cartas en el asunto respecto a los edificios dañados que están a punto del colapso y en los que no se atiende su reparación o demolición, o simplemente la atención es defectuosa y requiere ser revisada. Actualmente no están garantizados los daños o perjuicios que puedan sufrir los vecinos como consecuencia de la simple existencia del edificio dañado por sismos. Publicitación vecinal. La creación de la figura de publicitación vecinal tiene por objeto dar a conocer a los vecinos los nuevos proyectos en materia de construcción, como requisito para autorizar una manifestación de construcción. Al respecto, se observa que esta medida evita acuerdos que no estén contemplados en la ley entre autoridades y constructores o vecinos, pues al concurrir en un nuevo lugar todos los participantes pueden realizar observaciones y oponerse con justa causa a cualquier anomalía, ante lo cual, de cumplirse con los requisitos correspondientes, la autoridad está obligada a autorizar la manifestación de construcción. Al respecto, delegaciones como Miguel Hidalgo incluso realizan la difusión y publicación de estos procesos a través de la plataforma de Periscope 33. Observaciones finales. Con relación a las reformas al reglamento de construcciones para el Distrito Federal, pudimos identificar el esfuerzo de la autoridad para evitar la corrupción y agilizar los procesos de verificación de las obras nuevas. No obstante, es preocupante no conocer las razones por las cuales se suspenden los procesos para fincar responsabilidad administrativa a los directores responsables de obras, sobre todo porque las experiencias sísmicas nos establecen claramente que es necesario separar de su cargo a los directores responsables de obras que hayan participado en la autorización de remodelaciones o construcciones irregulares, como en el caso del Colegio Rexamen, con independencia de las sanciones civiles o penales correspondientes, pues es inminente y estrictamente necesario expulsar a los elementos auxiliares de la administración pública que incurran en actos que ameriten suspensión o inhabilitación para trabajar y de esta forma evitar que se repitan conductas irregulares. La emisión de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente determina los apoyos administrativos y financieros a favor de las personas que requieren demoler y reconstruir sus propiedades o rehabilitarlas. A nuestra consideración, la ley no consideró un aspecto fundamental para integrar la decisión de los afectados en la restitución de sus hogares. El requerir o conducirlos a la obtención de un estudio financiero inmobiliario que permita calcular el costo de las reparaciones en comparación con el costo de demolición y reconstrucción,
Pues en algunos casos, en nuestra experiencia, resultaba financieramente viable demoler y reconstruir un edificio que podía ser rehabilitado o reparado, pues los apoyos gubernamentales permiten incrementar 35% el área de construcción, con el objeto de comercializar ese incremento y con su venta costear la construcción del edificio nuevo, para contar con un mejor y más actual sistema constructivo que ofrezca mayor resistencia y seguridad a sus propietarios, sin contar además que tendrá una mejor garantía por vicios ocultos. Lo anterior dependerá de diversos factores como el tipo de suelo, los niveles permitidos e incentivos para elevar niveles, la capacidad económica de los dueños, la capacidad para obtener financiamiento adicional a los apoyos otorgados por el gobierno y, sobre todo, si los dueños desean contar con construcciones más seguras. Asimismo, la ley tampoco establece qué hacer cuando los propietarios de un edificio dañado y que puede ser reparado, soliciten su demolición y reconstrucción para contar con una vivienda más resistente y de mejor calidad, sin importar que esta decisión implique un mayor gasto a los dueños y que estén dispuestos a cubrirlo. También pudimos ver que la operación y aplicación de esta ley es lenta, porque los apoyos financieros para la reconstrucción o rehabilitación por departamento se autorizaron y publicaron en la de la Ciudad de México hasta el 22 de junio de 2018. Con todo lo anterior, podemos concluir que las responsabilidades por los daños causados por los sismos son de carácter general, porque intervienen las autoridades y auxiliares de estas, así como los particulares, quienes en conjunto debemos mejorar las condiciones actuales para prevenir y evitar daños en los próximos sismos. Notas a pie de página. Así lo publicó el periódico El Financiero como cifras oficiales, en elfinanciero.com.mx/nacional/ Esto es lo que sabemos de daños del sismo en los estados. 2 Ver Antonio Alvarado, consideraciones para los esfuerzos de reconstrucción después del 19S. Este país, núm. 318, octubre 2017, pp. 38-44, también disponible en estepaís.com/artículo.php. id = 1214 y t = consideraciones para los esfuerzos de reconstrucción, consultado el 20 de julio de 2018, y Antonio Alvarado, obligaciones y responsabilidades después de los sismos, Milenio, 17 de octubre de 2017, recuperado de milenio.com/opinión/Antonio Alvarado Guerrero /columna Antonio Alvarado Guerrero /obligaciones y responsabilidades después de los sismos, consultado el 20 de julio de 2018. 3 propiedades en condominio son aquellas construcciones ubicadas en un mismo terreno, en las que coexisten derechos singulares y comunes de propiedad, de tal forma que varias personas son dueñas de unidades singulares de vivienda o comercio y también son dueñas de elementos comunes que integran la totalidad de la construcción. 4 Guido Gómez de Silva, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, segunda ed. México, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 19 y 603. 5 Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 16ª ed. México, Porrúa, 1989, p. 428. 6 idem. 7 Artículo 15, inciso b, puntos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 8 Con relación a nuestro tema, la manifestación de impacto ambiental, MIA, es un estudio que identifica los efectos que puede ocasionar una obra o demolición al medio ambiente. Debe señalar las medidas que reduzcan o neutralicen los efectos negativos de la ejecución de dichas obras o demoliciones. 9 Sobre el particular, el lector interesado puede consultar más información sobre Sedubi en sedubi.cdmx.gov.mx/secretaria/ acerca consultado el 14 de agosto de 2018. 10 Artículos 53 y 58 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 11 Más información sobre el INVEA disponible en inveatf.gov. mx/index.php/nosotros/12 Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, cumplir normatividad en desarrollo urbano significa mayor seguridad ciudadana, 4 de agosto de 2017, recuperado de inveatf.gov.mx/index.php/cumplir normatividad en desarrollo urbano significa mayor seguridad ciudadana consultado el 5 de agosto de 2018. 13 Artículo 139 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 14 Artículos 68 y 71 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 15 Artículo 1 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 16 Lo podemos entender como la aplicación de normas técnicas, criterios, lineamientos y reglas que mejoran la seguridad de las estructuras en edificaciones de inmuebles.
17 Artículo 5, fracción segundo de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 18 Lo podemos entender como el acervo técnico en materia de ingeniería o arquitectura, creado con el propósito de mejorar las estructuras de los inmuebles y aumentar su seguridad en todo aspecto. 19 Esta misma facultad se otorgó a la SEDUBI, pero actualmente está suspendida. Todo parece indicar que será este instituto el encargado de llevar los procedimientos de responsabilidad a cargo de los directores responsables de obra y corresponsables en materia de seguridad estructural. 20 Cámara de Diputados, Diario de Debates, Legislatura 53, Año y Período Ordinario, 3 de octubre de 1985, recuperado de crónica.diputados.gov.mx/debates/53, 1 er/ord/19, 85, 10, 03, consultado el 14 de agosto de 2018. 21 Artículos 3, 70, 336, 339 y 340 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 1987, recuperado de 2.gov.mx/nota detalle. PHP. Código igual 466, 42, 21 y fecha igual 3 de julio de 1987, consultado el 14 de agosto de 2018. 22 Como ejemplo tenemos el caso del Colegio Repsamen. Héctor de Mauleón, 14 de febrero de 2018, en el Repsamen todos se hicieron de la vista gorda, El Universal, recuperado de eluniversal.com.mx/columna/Héctor de Mauleón/nación/corrupción y negligencia en el caso Repsamen, consultado el 14 de agosto de 2018. 23 Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 24 Cumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 25 Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 26 Alejandro Rico Cepeda, Fundamentos de Ingeniería Sísmica para Evaluadores Profesionales, Ciudad de México, 2018. 27 Los vicios ocultos son defectos en las construcciones que impiden o disminuyen el fino uso para el que fueron creadas. Artículo 2142 del Código Civil del Distrito Federal. 28 Artículos 9 fracción I bis inciso F, y 26 fracción tercero bis de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 29 Artículos 3 fracción 19 y 93 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 30 Artículo segundo transitorio, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, decreto que contiene las observaciones al asunto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, 24 de marzo de 2017, recuperado de paut.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2017 GovMX 2403-2017 bis.pdf consultado el 14 de agosto de 2017. 31 Artículo 73 Quater de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 32 Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 33 La transmisión se encuentra disponible en pscp.television/w/unbaxdemebungil,